La más grande apología del cristianismo es la que da un mártir como máximo testimonio de amor. Numeral 42 de Lumen Gentium. El día de hoy reflexionaremos sobre dos personas que llevaban una vida diaria común como la de cualquiera de nosotros. Estamos hablando de don Manuel Solórzano y de Nelson Rutilio Lemus. Ambos llevaban vidas tan diferentes como sus edades. Don Manuel era una persona de 72 años, mientras que Rutilio un joven de 16. Ambos vivían en la zona de Aguilares y El Paisnal, compartían una vida en donde mezclaban sus actividades diarias, como era el trabajo para don Manuel, y los estudios en el caso de Nelson Rutilio, con sus actividades de católicos practicantes, pues ambos eran miembros de las comunidades eclesiales de base de la zona de Aguilares y El Paisnal. Son pocos los datos que se conocen de don Manuel y de Nelson Rutilio. En el caso de don Manuel, lo que se conoce es gracias a los testimonios de dos de sus hijas, María Esther e Isabel del Carmen Solórzano, y de las personas que los conocieron de cerca, como era la señora Luisa María Miranda, originaria de Aguilares, y del señor José Adán Girón, originario como don Manuel de Suchitoto y también residente de Aguilares. Don Manuel era originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Contrajo el sacramento del matrimonio con la señora Eleuteria Antonia Guillén de Solórzano, con quien procrearon 10 hijos. Por motivos de trabajo se desplazó a la ciudad de Aguilares. Allí alquilaron una habitación en un mesón junto frente a la parroquia del Señor de las Misericordias, en donde el padre Rutilio era párroco. Según quienes lo conocieron a don Manuel, manifiestan que era un hombre sin vicios, que no fumaba ni bebía licor, no era mujeriego. Por esta vida ejemplar gozaba de buena fama y estima entre las personas mayores del pueblo de Aguilares. En una palabra, como se dice en lenguaje salvadoreño, era un hombre cabal que no se metía con nadie. Junto con estas virtudes morales y cristianas, también sobresale su amor a los trabajos del campo, compra y venta de semilla y de ganado. En 1977, don Manuel, a sus 72 años, trabajaba con la familia Girón Acosta en la compra y venta de ganado en el tianguis de Aguilares, de su natal Suchitoto y de todo el país. Con la llegada del padre Rutilio, comenzó la misión evangelizadora en la parroquia de Aguilares. Don Manuel, al ver este nuevo dinamismo cristiano, junto al testimonio apostólico de los sacerdotes, se acercó a la iglesia. Gustaba de participar en las enseñanzas que el equipo de sacerdotes jesuitas impartía en el templo y en las clases particulares, así como las misiones evangelizadoras casa por casa. Solía acompañar a los sacerdotes en sus visitas a los cantones. Según el testimonio de don Adán Girón, quien afirma que algunas veces no lo veíamos por varios días, incluso jueves y viernes, días de tianguis. Cuando me lo encontraba me decía que había andado predicando el evangelio con el Padre Grande. Yo le decía que tuviera cuidado porque los tiempos eran peligrosos y se oía decir que el padrecito estaba amenazado. En el caso de Nelson Rutilio, se sabe que nació en El Paisnal, departamento de San Salvador, el 10 de noviembre de 1960, siendo el primogénito de 12 hijos del matrimonio de Jesús Lemus y María Evelia Chávez, que fue bautizado en la parroquia del Señor de las Misericordias en Aguilares el 8 de enero de 1961, siendo su padrino el señor Vicente Peralta. Le administró el sacramento del bautizo el padre José Nomencio Chinchilla. A los 10 años recibió el sacramento de la Eucaristía y a los 15 el de la confirmación. Para marzo de 1977, Nelson Rutilio tenía 16 años. Era estudiante de 7º grado en la Escuela 1 de Julio del Paisnal. La amistad entre el padre Rutilio y Nelson Rutilio Lemus tiene dos vertientes. Por una parte, el padre y Jesús Lemus, padre de Nelson, eran amigos de infancia, y por otra parte, don Flavio Grande, hermano del padre Rutilio, era padrino de bautizo de Dinora del Carmen Lemus, hermana de Nelson Rutilio. Por estos motivos, la estrecha amistad y la cercanía entre el padre y el joven es evidente. Además, Nelson Rutilio es miembro activo de la comunidad del Paisnal, que en marzo celebran las fiestas patronales en honor a San José.
El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio salió de la parroquia del Señor de las Misericordias en Aguilares hacia el Paisnal, ya que iba a celebrar una misa de la novena a San José en la iglesia de esta ciudad. El sacristán quería acompañarle, pero el padre Rutilio, consciente de las amenazas de muerte en su contra, no permitió que lo acompañara ni él ni ninguna otra persona, por lo que salió solo hacia el Paisnal. En el camino, el padre Rutilio encontró a don Manuel, Nelson y 2 niños, y les dijo que subieran en el vehículo, que aprovecharan el transporte, porque todos iban de camino hacia el Paisnal. Pocos metros después de donde los había recogido, la muerte material sorprendió al padre Rutilio y a Manuel y a Nelson, salvándose los 2 niños pequeños, de quien a la fecha se desconoce su paradero. En la actualidad, los restos mortales del padre Rutilio y sus compañeros descansan en paz en la pequeña iglesia de la parroquia de San José en el Paisnal. Así quiso Dios darle a mi papá un puesto junto al padre Rutilio, afirma Isabel del Carmen Solórzano, hija de don Manuel. En el lugar del martirio, entre las líneas del tren y la colonia Los Mangos, en la calle hacia el Paisnal, la fe del pueblo cristiano ha plantado 3 cruces que dan testimonio de que se trata de un lugar santo en donde 3 hermanos confesaron su fe y derramaron su sangre por Cristo. La vida de don Manuel y Nelson antes del 12 de marzo era muy normal, con sus labores habituales de trabajo y estudio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7 nos dice: Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén y crecía mucho el número de los discípulos, y muchos sacerdotes abrazaron la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ambos, San Esteban y don Manuel, eran vistos por sus cercanos como personas con muchas cualidades, como hombres de fe, y como se decía de don Manuel, como un hombre cabal que no se metía con nadie. En el caso de Nelson, era un joven que vivía su vida normal, que había elegido ayudar en las labores de su iglesia, al igual que los diáconos elegidos en tiempos de los apóstoles. Así como cada uno de nosotros, nuestro diario vivir es una rutina que se realiza en nuestra familia, nuestras actividades laborales o de estudios, y la completamos con nuestras actividades de iglesia. Dentro de esta vida normal y con la fortaleza que nos da la fe, Esteban crecía en gracia y poder, lo que lo llevó a ser odiado y acusado falsamente, llevándolo finalmente a ser el protomártir, que es el primer mártir de la Iglesia Católica. De la misma forma, el martirio de don Manuel y Nelson tiene ingredientes de odio, no por ellos como personas, sino por odio a la fe que profesaban. Esteban no tuvo miedo y se fortaleció en su discurso final. De igual forma, don Manuel y Nelson no se apartaron de su caminar, aun y cuando les aconsejaban que tuvieran cuidado. Sin embargo, fueron fuertes en su trabajo en la comunidad a la que pertenecían. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 42, se detalla: Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados, y seguirán siéndolo siempre, a dar ese supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre,
es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltarán a la Iglesia. En nuestro crecimiento como cristianos podemos aprender de don Manuel y Nelson, que hicieron sus labores cotidianas con alegría, predicando el Evangelio no solamente con palabras, sino sobre todo en su diario accionar, con la fuerza y el vigor que nos da Dios. Todo para la mayor gloria de Dios.